Bendiciones, soy el apóstol Walter Zarini del Ministerio Jesús es mi fuerte y junto a Viviana queremos tomarnos un momento para poder hablarles acerca de la Navidad. Ya estamos a unos días de las fiestas y quisiéramos un poco profundizar en la Navidad, en el significado de la Navidad. Y entre otras cosas queremos decir que la Navidad no es un tiempo simplemente para estrenar ropa, comer comidas ricas, tirar juegos artificiales. Nosotros creemos que hay un significado muy fuerte detrás de la Navidad. Entre esos significados, ¿qué significa la Navidad, Viviana? Bueno, hay muchos sinónimos, ¿no es cierto? Pero uno de los que más se me viene es la adoración. ¿Por qué adoración? Porque es un sentimiento de respeto, de amor, de admiración, ¿no es cierto? Y creo que es un momento clave para rendirse a ese sentimiento al Señor, ¿no es cierto? Nos muestra mucho la historia de que los magos, ¿no es cierto?, cuando se enteraron del nacimiento del Señor, no pensaron en todas estas cosas que vos hablaste, ¿no es cierto?, en regalos, en cómo vestirse o en hacer una fiesta. Simplemente fue su deseo el poder adorarle. Queremos ir a adorarle, dijeron. Y creo que por eso marco mucho esto, ¿no es cierto?, el poder adorarle, el poder rendirse a rendirle homenaje, rendirle ese respeto, ese amor a alguien que cambió la historia de nuestras vidas. ¿Cuánta verdad decís, Viviana? Y toma un poquito ese versículo bíblico. Dice la palabra de Dios en Mateo 2:2, como decías, Viviana, que cuando estos reyes se enteraron del nacimiento de Jesús, dice que ellos lo primero que dijeron es: queremos ir a adorarle. Y esto es Navidad, es un tiempo de adoración a Dios, un tiempo en donde al contemplar el nacimiento, Dios hecho hombre, nos tiene que llevar a adorarlo. Pero también destaca otra cosa, Viviana, y es la esperanza. El nacimiento de Jesús trajo esperanza, trajo fe. Su nacimiento, su vida y su muerte en la cruz del Calvario nos trajeron esperanza. Dice la palabra de Dios que por Él hemos recibido salvación y vida eterna. Hemos recibido sanidad. Hemos recibido la posibilidad de comenzar de nuevo, Viviana. ¿Cuánta esperanza trae todo esto, verdad? Por supuesto. Creo que también el despertar de sueños, ¿no es cierto? Muchas veces con la realidad que nos toca vivir, uno va perdiendo los sueños, pero cuando uno se centra en Él y, como decías, ¿no es cierto?, ese renuevo de esperanza, ese creer en aquello que todavía no se ve, no es tangible, poder seguir esperando, ¿no es cierto? Creo que es una de las cosas sinónimos que alienta a la Navidad. Me viene un pasaje bíblico en el libro de Lucas cuando dice que los pastores que guardaban las vigilias de la noche vieron un resplandor y vieron un ángel, y dice que se llenaron de temor, se llenaron de espanto. Nunca habían visto algo así. Pero dice que el ángel lo primero que le dijo es: no tengan miedo, porque les damos buenas noticias. Les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Y esta es la esperanza que profesamos. El nacimiento de Cristo quitó el temor. ¿Por qué quitó el temor? Porque quitó la enemistad entre el hombre y Dios. Jesús hizo posible que vos y yo pudiéramos acercarnos a Dios de una manera diferente, sin temores. Porque ¿qué es lo que producía el temor? El pecado, la maldad, el saber que habíamos hecho mal las cosas, pero Cristo en la cruz del Calvario cargó, dice, el pecado de la humanidad y abrió un camino nuevo hacia Dios para que pudiéramos ser amigos. Por eso decimos que trajo esperanza, por eso decimos que Jesús nos da la posibilidad de una nueva vida, pero también decimos que es un tiempo de milagros, Viviana. Así es, la verdad que podemos ver desde el comienzo, ¿no?, de su gestación, ya fue un milagro, ¿verdad? Podemos ver cómo una virgen, ¿no es cierto?, sin que había conocido varón, ella iba a llevar el fruto en su vientre. Maravilloso, es el milagro que podemos ver desde el comienzo de la gestación de Él, ¿no es cierto? Navidad es un tiempo de milagros porque desde la concepción, como decías, Viviana, la Biblia dice que el Espíritu de Dios vino sobre María y María quedó embarazada, concibió de manera milagrosa y sobrenatural a Jesús en su vientre. Pero también hay otros milagros en torno a la Navidad, porque ustedes imagínense que José era un hombre de tradición judía y en aquel tiempo el engaño y la infidelidad se pagaban con la muerte. La mujer era apedreada y era lapidada.
Ahora, ¿qué milagro ocurre en la vida de José? Porque dice que cuando el ángel de Dios le dice a José que no tuviera temor de recibir a María porque el fruto del vientre era de parte de Dios, dice que José cambió la manera de pensar y lejos de hacerla lapidar o de querer vengarse, dice que José la recibió. El milagro del cambio de mente, Viviana. Algo que solo Dios puede hacer. Cambiar una mente cerrada, cambiar una mente quizás llena de rencor, llena de amargura, llena de resentimiento, por una mentalidad de amor, de esperanza, de compasión, de aceptación hacia el otro. Este es un gran milagro. Dios cambió la manera de pensar de José. Y lejos de José pensar mal de María, dice que la aceptó. Es un tiempo de milagros, como dijimos, es un tiempo de esperanza, es un tiempo de adoración. Navidad también es un tiempo en el que Dios nos lleva a reflexionar acerca de la humildad, Viviana. Así es, humildad me decías, ¿no? Y la verdad que sí, es algo que creo que Él nos marcó el camino hacia la humildad, ¿no es cierto? De cómo debíamos presentarnos y cómo teníamos que caminar. Siendo Dios, se hizo hombre, siendo Rey de Reyes, en vez de nacer en un lugar donde estaba todo, en un palacio, ¿no es cierto?, con todas las cosas, Él decidió nacer allí, en un pesebre, ¿no es cierto?, en un establo, rodeado de la gente que trabajaba limpiando los animales, cuidando los animales. Allí nació nuestro Rey de Reyes. Qué forma más linda de marcarnos la humildad, ¿verdad? Y también nos muestra, ¿no? Nunca dejó de ser de Rey de Reyes. Él siempre supo quién era. Sin embargo, la humildad lo caracterizó. Él decidió, siendo Rey de Reyes y Señor de Señores, identificarse con los pobres. Nacer como nace cualquier pobre. Muchos de nosotros no hemos nacido en las mejores clínicas. De hecho, yo nací en el hospital de Lanús. Viviana, vos también naciste, ¿no es cierto?, en un hospital. No teníamos obra social. Y Jesús, a través de su nacimiento, se identifica con nosotros, diciéndonos: yo sé lo que es nacer en una casa humilde. Y más allá de saber quién soy, el Rey de Reyes, practico la humildad. Qué buen momento para practicar la humildad. Para comprender que sin Dios somos nada. Que nos necesitamos mutuamente. Que podemos tener grandes casas, grandes autos, una buena cuenta bancaria, un buen pasar económico, pero delante de Dios somos iguales. Qué bueno comprender que nos necesitamos, que Dios así lo ha querido, que practiquemos la humildad. Por último, queremos dejarle como mensaje de Navidad que Navidad es un tiempo de perdón. Dice la palabra de Dios que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que nadie se pierda, para que todos pudiéramos ser perdonados. En la cruz del Calvario Jesús murió para que pudiéramos ser perdonados. Y creo que es un buen tiempo, Viviana, para perdonar, ¿verdad? Así es, creo que uno de los regalos más lindos que podemos recibir y dar, ofrecer a otro, es nuestro perdón, ¿no es cierto? Es el poder perdonar, es el poder pedir perdón, porque muchas veces nos centramos en aquel que tenemos que perdonar, pero también tenemos que saber que, aunque no queramos, o a veces consciente o no, muchas veces dañamos a otras personas. Y la Biblia dice que si no perdonamos a nuestros ofensores, Dios tampoco nos va a poder perdonar a nosotros. En esta